envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Salmo 107, versículo 20. A continuación, un momento en la palabra del Señor. Para experimentar el amor de Dios, en nosotros tiene que haber un proceso, ¿cómo se dice? Una entrada al conocimiento de la verdad. El mismo apóstol Pablo, todos sabemos y entendemos lo que él vivió en su conversión. Era un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que iba tras los cristianos para apresarlo y entregarlo a la sinagoga, a los fariseos, a los judíos, por el noble conocimiento de la verdad que es en Cristo. Vemos testimonios en la Biblia, no vamos a hablar de nosotros, sino que lo que la Biblia nos dice. La mujer samaritana dice, cuando ella entabló la conversación con Jesús, se dio cuenta de que aquel que estaba frente a él tenía algo especial, era superior. Jesús allí en persona se le apareció y diciéndole toda la verdad. Ella reconoció y ella salió corriendo para decir, he conocido a uno que me ha dicho toda la verdad. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Salió dando fe de lo que ella estaba escuchando. Otro testimonio más que es del Zaqueo, un publicano y siquiera cobrador de impuestos. Cuando Jesús vino a él, dice, lo vio arriba de un árbol, le dijo, Zaqueo, baja, que es necesario que hoy día pose en tu casa. Y él, este hombre, ante Jesús, él se doblegó y también dijo que él iba, si a alguien he defraudado, dice, daré los 4 tantos para enmendar su falta. Esa conversión hace también de que el hombre o la mujer puedan entender el amor de Dios. La gente que vive la vida hoy día en el mundo sin conocer a Dios no sabe qué es el amor de Dios. Pablo no está hablando aquí de los que aman a Dios. Esos somos nosotros, los cristianos, los que hemos conocido al Señor. Dice, le ayudan a bien. ¿Quién de nosotros podemos negar estas palabras? ¿Quién puede decir que Dios ha hecho algo negativo en nuestra vida? Si Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Somos nosotros a veces, cuando estamos viviendo procesos, alguna prueba, comenzamos a dudar y ya empezamos a decir que es demasiada la prueba. Pero allí está Dios, porque Dios da vuelta a todo. Dios nos da de su amor. El amor de Dios, para nosotros, cuando le conocimos, era incomprensible, porque siendo malos, Cristo murió por nosotros. Comprendimos ese tremendo sacrificio que Él hizo por nosotros. Allí en la cruz del Calvario, siendo malos, Él murió y pudimos alcanzar misericordia. Dice, porque antes a los que conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esos son sus hijos, los que se congregan en la iglesia, los que hemos conocido al Señor, que hemos tenido una experiencia con el Señor. Dice, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos pone a la altura de Jesús como hermano, pero Él es el primogénito, el primero de los hijos de Dios. Dice, a los que predestinó. Cuando hablamos de predestinar, según la presciencia, el conocimiento de Dios, Dios ya nos tenía a nosotros preparados con un propósito de llamarnos para que seamos sus hijos. Si seguimos leyendo, aquí dice, a los que predestinó, esto también llamó nosotros. Y a los que llamó, a estos también justificó. Jesús allí en la cruz del Calvario, cuando Él murió, entregó su vida por nosotros, Él justificó toda nuestra vida. Lo malo que habíamos hecho, Él lo justificó, no nuestros pecados. Él justificó nuestra vida ante Dios. Dice, a estos también glorificó. Dice que Él nos dio de su Espíritu, que Jesús nos dio allí en la cruz del Calvario esa bendición de ser sellados por el Espíritu Santo. Del momento que nosotros creímos en el Señor, dice que fuimos sellados.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una verdad, pero son palabras de fe, las que yo debo echar mano en un momento determinado, ¿cierto? ¿Qué pues? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará todas las cosas? En el versículo 1 dice una pregunta, en el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos justifica ante Dios por su sangre derramada. Nosotros día a día tenemos que estar clamando al Señor, pidiendo que el Señor nos lave en esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Amén. Esa es la base de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia, de que Cristo murió y que Cristo al tercer día resucitó triunfante, glorioso. Ese Cristo glorificado, que muchos lo vieron caminando y que también Él fue glorificado en un momento determinado, fue a la gloria, pero Él dejó promesas grandes. Una promesa grande que hoy día todavía nosotros los cristianos abrigamos en nuestros corazones, que Él vendrá por su iglesia a buscar lo que Él preparó aquí, la enseñanza que Él entregó a través de su palabra, esta palabra virtuosa, esta palabra de poder que lleva un día a nuestras vidas. Si permanecemos en Él, sabemos que un día estaremos también con Él. Dice que resucitó, el que está a la diestra de Dios Padre, y Él intercede por nosotros. Más encima, Él intercede por nosotros, por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros errores, por lo que nosotros hacemos, por lo malo que hemos hecho. Él está intercediendo allí como abogado delante de Dios. Después dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esa palabra alude a lo que es el Salmo 44. Allí el rey David, ya como profeta, estaba viendo lo que sucedía más adelante. En el versículo 37 dice, antes, en todas las cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ante toda esta palabra, ante todo lo que se dice aquí, hablamos de propósito, de llamado, que fuimos predestinados según la presencia de Dios, hechos conforme a su Hijo, dice, y Él siempre seguirá siendo el primogénito. Dice que a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó, por misericordia del Señor. Y también dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si leemos el versículo primero, el 28, dice, y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Y la última parte dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Son palabras alicientes que llenan mi vida, que llenan su vida, de saber de que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En estos tiempos difíciles podemos echar mano a esta palabra, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Por nuestros propios medios, o porque yo sé más de la Biblia, o porque tengo muchos años más que otro en el Evangelio, o porque tengo más conocimiento? No. Al final, el último versículo dice, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Debemos permanecer en Cristo Jesús para que tengamos todas estas bendiciones. ¿Y qué es permanecer en Cristo Jesús? ¿Estar en la iglesia solamente? Hoy día no podemos, pero sí podemos estar en la meditación de su palabra, en la oración, en la unidad con nuestros hermanos, en la bendición de poder alabar al Señor, de cantar, de
de poder proclamar su nombre, de bendecir su nombre, de exaltarle, de adorarle. Estar en el Espíritu, estar en santidad delante de la presencia del Señor, es permanecer. No a cualquiera se le ha dado esta bendición. Dice que de los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quiénes de nosotros no hemos visto cuando las cosas parecen todas enmarañadas, como que no hay solución? Y el Señor actúa y todo se calma y todo se soluciona. Y qué alegría saber eso, hermano, de que tenemos a un Dios que para el mundo es lejano, pero nosotros lo tenemos ahí. Oramos al Señor, lloramos al Señor, nos humillamos delante de su presencia y Dios allí nos proclama la bendición. Bendición, quiero que sea bendecido aquella, y esa bendición está en nuestras vidas. Ante todas estas cosas somos, dice, más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió. Nosotros somos más que vencedores porque nosotros ya no pagamos lo que teníamos que pagar, sino que Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Entonces, aquí el consejo es que nosotros debemos permanecer en Cristo. Estamos viviendo situaciones difíciles, que no sabemos qué va a haber más adelante, no sabemos el futuro, pero ni lo alto ni lo bajo, ni todas estas cosas que son enumeradas aquí, deberían a nosotros, apartarnos del Señor, a menos que cometamos una negligencia delante por nuestra culpa, podamos deslizarnos, pero el Señor nos ayude para confiar, para tener esa fe, pedirle al Señor que cada día el Señor aumente nuestra fe para poder estar en comunión con Él y bendecir su santo nombre. Esta palabra que el Señor ha entregado es una palabra de esperanza que el mundo no la tiene, pero nosotros sí, y nosotros sí la tenemos. Y si alguien fracasa en su vida en lo espiritual, como decía, no es por falta de la gracia del Señor o porque el Señor se equivocó, no, es una responsabilidad propia. Nosotros debemos estar ahí compenetrados, permanecer, como decía la palabra del Señor. Jesús mismo dijo, el que permanece en mí, dice, no, lleva fruto, y porque alejado de mí, nada podéis hacer. Hay en el ejemplo de la vid verdadera cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Un gran ejemplo ahí de lo que es la relación entre Dios y nosotros, entre Jesús y nosotros, ¿cierto? Jesús dice que Él iba al Padre, iba a interceder, Él está intercediendo hoy día por nosotros. Y aquellas personas que a lo mejor no entienden esto, un día nosotros nos doblegamos al Señor, pudimos entender que el Señor había un propósito en nuestras vidas, que el Señor nos llamó, pero aún así dice que el Señor, aquel que viene a Él, no le echa fuera. Nosotros predicamos una palabra de un Dios vivo, de un Cristo que se entregó allí en la cruz del Calvario. No lo tenemos crucificado, no, porque Él vive en nuestros corazones a través de su Espíritu. Nosotros podemos sentir, Él dice, el que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva hoy día más que nunca deberían sentirse, ya que no tenemos la comunión con nuestros hermanos. No podemos ir a la iglesia, pero el Señor allí en nuestros hogares pueda darnos esa bendición de sentir su presencia, de sentir al cantar un corito, alabar al Señor y darle todo honor a Él, poder glorificar su santo nombre. Sea una bendición para nosotros en estos momentos difíciles, y la gloria y la honra todas para el Señor. Todo lo que hacemos sea para el Señor. Pasará todo esto, no sabemos, el Señor conoce todas las cosas porque Él es soberano. Todo está en sus manos, solamente basta que nosotros pidamos al Señor, pidamos lo que nosotros queramos, hermano. Y el Señor, de alguna forma, Él va a desatar cosas que a lo mejor nosotros no podemos. Dios le bendiga, hermano. Dios le prospere, Dios le acompañe y podamos hacer nosotros ese propósito de que permanecer en Cristo, permanecer en la vida verdadera,
y tomarnos con ese cable de la fe, como se decía antes, de la fe, ¿cierto? Y la paz de Cristo reina en nosotros. Esta palabra es lo que Dios ha querido entregar a su iglesia, a aquellos que escuchan en las plataformas. El Señor les bendiga, el Señor les santifique. Son tantas cosas que uno podría decir, pero esto es lo que el Señor ha entregado hoy día para la bendición de su iglesia. El Señor les bendiga.